Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a Brelom de la familia de los Pokémon. Mide 27 centímetros de alto. Vean el detalle. Espero que les guste. Es mi versión del muñeco. Esta es una petición de Yuri, no es la misma chica. Y lo vuelvo a aclarar, no es la misma chica. La otra chica era Yuli y esta es Yuri. Creo que es Yuri o era al revés, no me acuerdo, pero no es la misma chica. Espero que te guste. Ya te dije, mide 27 centímetros de alto. Y espero que me regales una manita arriba, un lindo comentario y que los que no están suscritos se animen a suscribirse. Dale a la campanita para que te notifiquen cada vez que subo un video y puedes entrar a mi Facebook, que es la casita de Puchis, o la casita de Puchis grupo, que ahí es donde puedes subir todas tus creaciones, no importando que no sean mis patrones, ¿ok? A continuación voy a dar la lista de materiales. Ok, como ya vieron, espero que sí, porque quiere decir que sí me salió. Voy a hacer a un personaje de Pokémon que se llama Brelom. Espero estarlo pronunciando bien. Es Brelom. Y entonces, me hicieron la petición una chica, Yuri. Espero que te guste. Ay, me salió urticaria. No sé ni por qué, pero... Y nada más es aquí, mira. ¿Quién sabe qué es? Voy a ponerme una crema a ver si me funciona. Pero es una comezón. ¿Quién sabe qué hice que me salió esto? Ok. Después de decirles eso, voy a utilizar estambre angorita. Si no tienes angorita, puedes utilizar cualquier tipo de estambre. Vamos a usar el verde para el cuerpo, pero es un verde diferente. Nada más que yo no tengo ahorita. Es un tono más clarito. A ver, espérenme. A ver si tengo la foto. Así. Miren, es un tono verde más clarito que yo no tengo, pero lo voy a hacer en este tono. Y las patitas las tengo. Esta está en este rosa muy fuerte, pero es en este tono. Es como un rosa. Ay, no sé cómo se llama, pero sí es rosa. Es un rosa y el como beige lo voy a usar para la cabeza y la cola. El verde es para el sombrero, o bueno, la gorro que lleva como en la cabeza y unas bolitas que lleva en la parte de atrás en la cola. Entonces, vamos a usar este estambre. Vamos a usar un gancho. Sí, aquí guardo mis ganchos. Un gancho del número 3. Ahí está. Voy a usar un pedazo de fieltro negro y un poquitito de blanco, nada más como para darle el brillo al ojo. Y lleva una bolita en el gorro que lleva un puntito negro, entonces es para eso. También voy a usar un poco de estambre negro para nada más los detalles, unos detallitos que tiene ahí en la cabeza. Y creo que es todo. Entonces, espero que les guste, que llevo relleno, silicón líquido y creo que ya. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar por el cuerpo para ir haciendo la proporción del muñequito con la cabeza y todo lo demás.
Ok, también vamos a necesitar 4 pompones de de 2 centímetros de diámetro en color verde. Yo sé que no coinciden con el tono que tengo de estambre, pero se van a ver bien, no se preocupen. Entonces, yo estoy tomando lo que yo tengo a la mano, pero si tú lo vas a hacer, puedes conseguir los pompones del tono de estambre que tú vas a utilizar, ¿ok? Ok, vamos a comenzar tejiendo 2 cadenas. 1, 2, y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. ¿Ok? Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. A ver, espérenme que me quedó raro esto. Así va el aumento. Y entonces, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 7. No es cierto, 2, 4, 6. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos. Ay, espérenme, que se atora raro. Va 1, 2, 3, 4 y un aumento. 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 7 voy a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 3, 4, 5 y el aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Creo que en la anterior no dije cuántos puntos quedaban, ¿verdad? Si no es así, entonces son 36. Pero como todavía no me dejan subtitular en YouTube, voy a seguir poniendo las indicaciones para las que hablan otro idioma. Entonces, por eso creo que no importa mucho si lo digo bien o no, porque ahora sí ya lo estoy poniendo. Que me estoy tardando en editar, porque sí, o sea, sí es difícil. Pero, pues a ver cuándo me dejan subtitular los de YouTube.
Entonces lo tejo y regreso. 5 puntos bajos, un aumento y regreso. En la vuelta 8 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, 3, 4, 5, 6 y un aumento. 6 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 9 a la 16 vamos a hacer punto por punto. Voy a marcar. Y entonces, tejemos de la vuelta 9 a la 16, punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la voy a cerrar con un punto deslizado y la subo con una cadena. ¿Ok? Entonces lo tejo y regreso. De la 9 a la 16. Ok, ya llegué a la vuelta 16. En la vuelta 17 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, una disminución. 4, 5, 6 y la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 18 y 19 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo, son 42 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Lo tejemos y regresamos. Ok, en la vuelta 20 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 3, 4, 5, 5 y una disminución. 5 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Así. Ok. En la vuelta 21 y 22 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. A ver, espérenme. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Vayan rellenando. Ok, para que vean cómo agarra forma. Ok. En la vuelta 23 vamos a hacer una cadena y tejo 4 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 24 y 25 vamos a hacer punto por punto. Son 30 puntos bajos en esta vuelta. Lo tejo y regreso. Yo marco porque me pierdo y luego ya no sé ni en qué vuelta voy, pero así. Ok, entonces 30 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Ok, ahora en la vuelta 26 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución 6 veces
y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Ok, ay, creo que ya se nubló. En la vuelta, ahí está. En la vuelta 27 y 28 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cerramos con un punto deslizado y subimos con una cadena. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 29 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces y me da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución, lo tejo y regreso. ¿Sale? Ahí. Ok, miren, ya lo voy a dejar así. Voy a rematar en corto. Entonces, así. Y vean, ya quedó. Entonces, vamos a hacer la cabeza. Necesito, ¿saben qué? Voy a hacer la cabeza por separado y el gorrito lo voy a hacer por separado. Creo que va a ser lo más sano y lo mejor, porque no se me ocurre otra cosa más que eso. Ok, voy a empezar la cabeza con el color beige. Es que creo que sí va a ser lo más sano hacer el gorrito aparte, pero ahorita vemos eso. Hago 2 cadenas y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta hago una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 3 hago una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y me da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Yo creo que hasta este ancho nos queda la cabeza. Dejen veo. Sí, yo creo que sí. Entonces, es que me da risa como si me entendieran, ¿verdad? Pero no, créanme, creo que de este tamaño sí nos queda. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso.
Ok, en la vuelta 7 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la comenzamos con una cadena y cerramos con un punto deslizado. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso de la vuelta 7 a la 12. ¿Sale? Ok. Vamos a hacer en la vuelta 13. A ver, espérenme. Ahí está. En la vuelta 13 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 14 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución y regreso. Así. Ay, ahí está. Ahí está. Ok. En la vuelta 15 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 16 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, una disminución. ¿Ok? Lo tejemos y regresamos. Ok, miren, ya quedó la cabecita. Ya la rellené. Voy a rellenarla un poquito más. Y vamos a hacer esto. El cuello. Dejen ver la foto. Y vamos a tejer de la vuelta 17 a la 20 punto por punto. Dejen marco. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Espero no necesitar soporte, porque si necesitamos soporte, si es para un niño pequeño no le ponga soporte, pero si es para un adulto le puedes explicar que tiene soporte, que es una banderilla pero voy a ver si no lo requiero. Ay, perdónenme, es que moví mi vaso. Esta banderilla, y voy a ver si no la requiero para el soporte de la cabeza, pero espero que no. Entonces tejemos de la 17 a la 20 punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok, ahora ya tengo el cuello y en la vuelta 21 vamos a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto, pero voy a tomar la parte de adelante de la cadena. ¿Ok? Son 12 aumentos y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ay, espérenme. Ya rellené la cabeza hasta el cuello. ¿Ok? Entonces vamos a tejerlo y regresamos.
Ok, en la vuelta 22 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total, no 6 veces, no es cierto, 12 veces, son 12. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Un punto bajo, un aumento, lo tejo y regreso. Así. Ok, en la vuelta 23 vamos a hacer esto. Hago una cadena y tejo 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Giro el tejido y hago vuelta. Bueno, voy a hacerlo en la vuelta 23, pero lo voy a tomar como vueltas individuales. Esta es la segunda vuelta y tejo 6 puntos bajos. Giro el tejido, vuelvo a subir con una cadena y hago 6 puntos bajos. Llevo 3 vueltas de 6 puntos bajos. Ok. En la vuelta 4 voy a hacer una cadena y voy a hacer esto. Una disminución, pero así. Miren, otra vez. Jalo, jalo y jalo los 3. Hago 1, 2 puntos bajos y una disminución. Jalo, jalo y jalo los 2. Giro. En la vuelta 5 hago esto. Una cadena y hago una disminución, otra disminución. ¿Ok? Así. Y giro el tejido y hago otra disminución. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. Y vamos a rematar. ¿Ok? Luego vamos a hacer esto. Una cadena, jalo sin soltar las puntas y me voy en el siguiente punto. Jalo la cadenita, hago una cadena y ahí mismo hago el primer punto bajo y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Giro el tejido, subo con una cadena y otra vez. De la vuelta 2 a la 4, a la 3. Es punto por punto. A ver, espérame, ahí está. Llevo 2, 4, 5 y 6. Giro, vuelta 3. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Miren. 1, 2, 3. Y en la 4 giro, subo con una cadena y hago una disminución, 2 puntos bajos, una disminución. Giro en la vuelta 5. Hago 2 disminuciones. Giro. En la vuelta 6 es una disminución. ¿Ok? Y remato. Así. ¿Ok? Y vean.
Va quedando bien. ¿Ok? Entonces, tengo que hacer los 6 petalitos. Y entonces otra vez empiezo con una cadena y jalo. Y me voy a la siguiente cadena de aquí. Jalo la cadena, hago una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. Van 2, 3, 4, 5 y 6. Y otra vez hago todo lo que estábamos haciendo hasta la vuelta 6. Y así lo repito 6 veces y regresamos. Ok, miren, ya hice la pierna y ya hice el brazo. Pero estoy viendo que el muñequito tiene una boquita muy diferente. Espérenme. Tiene como un piquito. Entonces vamos a hacerlo primero para poder pegar esto al cuerpo. Y luego ya ir viendo lo del ¿cómo se llama? Lo de las piernitas y las manos. Es que si no, no va a quedar. Ay, es que la sentí aguadito. Es que les digo que este relleno como que fue muy aguadito. Y tengo que usar más para que quede durito. Y vean, ya. Creo que ya. Y sigue entrando. Ay, no. Ahí está. Entonces, miren, ya quedó. Entonces, no sé si pegarlo y luego poner la boquita, o mejor no, ¿saben qué? Vamos a dejarla así porque nos falta todavía el gorro y todavía faltan muchísimas cosas. Entonces, vamos a hacer esto. Para la boquita voy a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, espérame, 5 y 6 y cierro la vuelta. Entonces, en la segunda vuelta tejo una cadena y tejo 6 puntos bajos. O no, más bien un punto bajo, un aumento. Una disculpa, perdónenme. Un aumento, un punto bajo, un aumento 3 veces. Y nos da un total de 9 puntos bajos. Así. Tejo en la vuelta 3, 2 puntos bajos, un aumento. 3 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a tejer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 3 veces y nos va a dar un total de 15 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Queda así. Entonces, vamos a rematar, pero dejando estambre para unir. Vamos a rellenarlo un poco. A ver. Así. Ok, miren, ya más o menos lo rellené.
así. Entonces, lo voy a pegar en la vuelta 2, 3. Del cuello para acá son 3 vueltas. Entonces, pellizquito abajo, agarro cadena. Y vean, le van a dar la forma como si fuera un piquito. Eso sí lo tienen que hacer ustedes. Y así. La parte de abajo va recta y la de arriba va curva. A ver si me doy a entender. Ay, perdónenme. Gracias, amor. Que me dio el saludo. Y vean, esta parte la dejo caer así, normal. No la estoy haciendo recta, pero la parte de abajo sí va recta. Ay, sé que cuesta un poquito de trabajo, pero ay, necesito comprar esa aguja que les digo que es curva. Creo que me ayudaría muchísimo. Y bien. Es que lo bueno de que no está pegada al cuerpo la cabeza es que no puede quedar chueca. Y vean, aquí es donde me voy recto otra vez. Así. Y vean, quedó recto aquí, pero aquí quedó curvo. Entonces vamos a rematar. Ay, les digo, y entonces así ya no hay de que, ay, quedó chueco con el cuerpo. Y no, porque lo hicimos antes de pegarlo al cuerpo. Ay. Es que la metí mal. Ahí está. Que había metido mal la aguja. Así. Y ya quedó. Vean. Va así, algo así. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? No la voy a pegar todavía al cuerpo para poder hacer el gorrito, pero vamos a hacer las manos. Veo que las manitas son pequeñas, no son grandes. Entonces vamos a comenzar con el color rosa. Ay, es que, perdónenme, apagué la luz, pero de todas maneras se sigue viendo como muy oscuro. Entonces, vamos a hacer las manitas y el brazo. Yo sé que aquí lleva algo negro, pero eso lo voy a hacer al final, ya cuando, como si fuera que está así como picudo y aquí va algo negro. Pero eso ahorita, al final lo hago. Vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y hago un punto bajo,
un aumento. 3 veces, ¿ok? Así. Y me va a dar un total de 9 puntos bajos. Y cierro. Cierro con un punto deslizado. Y luego de la vuelta 3 a la 5 voy a tejer punto por punto. Lo tejo, son 9 puntos bajos en cada vuelta y regreso. ¿Sale? De la 3 a la 5. Y antes de que terminen el último punto de las 5, regreso. ¿Ok? Ok, miren, ya terminé el último punto y voy a terminar cerrando la vuelta, pero antes corto el estambre. Y vamos a tomar el estambre verde. Miren cómo lo dejé. Doblo la punta del estambre verde y cambio de color. Cierro la vuelta, hago un amarre, así. Y vamos a tejer de la vuelta 6 a la 9, punto por punto. Ah, no es cierto, de la 6 a la 8. Perdónenme, de la 6 a la 8, punto por punto. 9 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo, rematamos y dejamos estambre. Miren. ¿Ok? Entonces, de la vuelta 6 a la 8, punto por punto, regreso y terminamos. Ok. Ya tejí, ya tejí las dos manitas. Ya quedó. ¿Ok? Acuérdense, lo de lo negro yo ahorita lo hago al final. Por lo mismo que les digo, que si lo hago antes y queda chueco, entonces mejor al final. Ahora, ya que están las dos manitas, necesito hacer la patita. ¿Ok? Como dinosaurio. Así. Entonces, vamos a hacer primero la parte de aquí arriba, luego las dos uñitas y luego la planta del pie. Entonces, vamos a comenzar con el tono verde y vamos a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta hago una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Es que estoy viendo la de Stitch. Ay, no. Tenía mucho de no verla. Me estoy de risa y risa. Bueno, a mí me da risa, ¿no? Porque es bien chistoso el Stitch. ¿Ok? Entonces lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 5 a la 9 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. La voy a marcar. Uy, la voy a marcar así. Lo tejo
de la vuelta 5 a la 9, punto por punto. Empiezo con una cadena y termino con un punto deslizado, ¿ok? Cada vuelta. Entonces vamos a tejerlo y regresamos. Ok, en la vuelta 10 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución. Ok, en la vuelta 11 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, una disminución, 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, una disminución y regreso. Ok, de la vuelta 12 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? 3, 4, 5, 6, 7. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 16 voy a hacer, bueno, vayan rellenando, perdónenme, ya vayan rellenando. Y en la vuelta 16 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces, no, 4 veces. Y nos da un total de 8 puntos bajos. ¿Ok? Un punto, una disminución. 4 veces y nos da 8 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 17 y 18 voy a tejer punto por punto. Son 8 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y rematamos dejando estambre para poder unir el piececito. ¿Ok? Entonces, vamos hasta aquí. Ya hicimos la pierna y entonces vamos a hacer las uñas. Bueno, parecen uñas, ¿no? Pero dejémoslo en pezuñas. Entonces, yo nada más termino esta vuelta, lo remato, dejo estambre y regreso. Ok, miren, ya quedó. Entonces, ahora vamos a hacer las pezuñitas y para eso necesitamos el color rosa. Con el color rosa vamos a hacer 1, 2 cadenas. En la segunda cadena hago 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 hago una cadena y tejo 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Empujo hacia arriba el centro y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Y en la vuelta 3 hago una cadena, un punto bajo, un aumento. 2 veces. Y me da un total de 6 puntos bajos. Y el aumento. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento.
2 veces y me da un total de 8 puntos bajos. 2 y el aumento. Y cierro con un punto deslizado. Miren. En la vuelta 5 voy a tejer punto por punto. Una cadena y tejo 8 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y cierro con un punto deslizado y voy a dejar estambre para poder pegarlo al pie. Remato y vamos a rellenar. Así. Así que quede bien rellenito. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tejer otra igual. La tejo y regreso. Ok, vamos a hacer ahora la planta del pie. No sé por qué los pies siempre me dan mucha risa. Entonces vamos a hacer esto. Tomamos el estambre verde. Espérame, que esta parte está feita del estambre. Ok. Vamos a hacer 5 cadenas. 4, 5 más 1. A partir de la segunda cadena tejo 4 puntos bajos. 2, 3, 4. En la quinta cadena hago 3 puntos bajos. 2, 3. Jalo. Y en las cadenas flotantes tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y en la última tejo un aumento. Y me va a dar un total de 12 puntos bajos. En la vuelta 2 voy a hacer una cadena, un aumento, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 2 aumentos, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y nos da un total de 16 puntos bajos. Vean. En la vuelta 3 a la 6 voy a tejer punto por punto. Son 16 puntos bajos en cada vuelta. Ay, 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 ay. Así. Lo tejo y regreso. ¿Sale? De la vuelta 3 a la 6. Ok. En la vuelta 7 vamos a hacer. Ya rellené aquí, ¿eh? En la vuelta 7 vamos a tejer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 4 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 vamos a tejer una cadena y tejo 6 disminuciones. 3, 4,
4, 5 y 6. Ay, espérame. Ahí está. Ay, bueno, ahorita la hago bien y rematamos. Cerramos con un punto deslizado y vamos a rematar. Dejamos un poquito de estambre para cerrar el hoyito. Espérenme. Pero antes necesito rellenar un poquito más. Me ayudo con las tijeras. Así. Que les digo que este relleno está como muy vaporoso y entonces uso muchísimo para rellenar una piececita. Entonces, vamos a rematar, a cerrar con la aguja. Ensarto y vamos a hacer esto. Hilvano, paso entre las cadenas y jalo. Vamos a rematar. Y clavo y lo mando a otro lado. Y ya quedó. Y queda así. ¿Ok? Ok. Miren, ya pegué una uñita en la parte que tejimos las 5 cadenas. Entonces, vas a colocarlo en la parte de en medio. O sea, la parte de en medio va a dividir a las 2 uñitas. Y entonces, la coloco y hago pellizquito abajo, pellizquito arriba. Así. Y las dos tienen que estar unidas por la parte media de las 5 cadenas. Así. Así. Y ya quedó. Entonces remato. Vuelvo a rematar. Y clavo y lo mando a otro lado. Ahí está. Y ya quedó. Entonces, vamos a pegar el pie y la pierna, la vamos a unir. Y miren, esto es importante. Tiene que tener una forma así como de alita de pollo. Bueno, patita de pollo. Y lo voy a poner así. La parte media tiene que ir en medio, o sea, como, ¿cómo les explico? Así, que vayan las uñitas en medio de la patita de pollo. Bueno, espero que me hayan entendido, pero tenemos que colocarla así para que los piececitos queden hacia el frente y esta parte del muslo se va a pegar al cuerpo. Y van a procurar que esté a una vuelta de la parte de atrás.
O sea, tiene que haber nada más una vuelta y ya pegan. Así. Así. Y vean, ya terminé. Entonces remato. Vuelvo a rematar. Y lo mando a otro lado. Y ya quedaron las dos piernitas. ¿Ok? Ok, miren. Voy a pegar. Bueno, voy a coser las piernitas aquí. A esta altura. Es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Entre la 15 y la 16 voy a pegarlas. Ok. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 15. Aquí. La primera siempre es la más fácil. Porque no hay referencia, ¿no? Entonces dice uno, bueno, miren, clave aquí el estambre y entonces voy a hacer un pellizquito en la pierna y otro en el cuerpo. Ok. Así. Y aquí abajo voy a hacer esto. Sigo rodeando, miren. Y aquí abajo hago esto. Hago un pellizquito aquí. Así. Vuelvo a enderezar. Y vuelvo a rodear. Ok. Así. Y vean. Voy a rematar. Ahí. Y clavo y lo mando a otro lado. Y así pego el otro lado. Pero tienen que colocarla en la misma fila. ¿Ok? Entonces lo hago y regreso. Ok. Miren, voy a pegar la cabeza así. Vamos a ensartar con estambre blanco, bueno, beige. Y procurando que el pico quede al frente. Ahí. Así. Y voy a hacer esto. Levanto los petalitos y lo voy a unir así. ¿Ok? La uno y regreso. ¿Sí? Así. Para que queden los petalitos sueltos, como viene en la caricatura. Entonces, lo pego y regreso. Así. Ay.
Esto es paciencia, porque vean. ¿Sale? Entonces lo unimos y regresamos. Ok, miren, ya quedó la cabeza pegada y las tiritas estas sueltas. Entonces, ya pegué una manita. Vamos a pegarla a 1, 2, 3, entre la 3 y la 4 del cuello para abajo. 2, 3, 4. Y vamos a hacer esto. 1, 2, 3. Y atravieso la mano, agarro un punto, atravieso la mano y así. Así. Y rematamos. Y atravieso el estambre. Ok, ahora con color negro atravieso así al otro lado. Me voy al centro y me voy aquí atrás. Y otra vez me voy aquí atrás. Así. Y voy a rematar. Remato y clavo y lo mando a otro lado. Y ahora sí, ya quedó. Nos falta hacer la cola, el gorrito y ya casi terminamos. Entonces vamos a hacer la cola. Ok, miren, corté 2 óvalos de 2 centímetros por 1.4 centímetros más o menos, o 1.5. Y un circulito de 0.7 centímetros. Entonces voy a pegarlos porque son los ojitos y lo pego con silicón frío. Acuérdense que para las extranjeras son el glue, liquid glue de Pelican. Con ese, le sirve lo mismo. O pueden conseguir otro que sea pegamento líquido. Así. Entonces voy a pegarlos aquí, a esta altura. Ok, los pego con el silicón líquido y regreso. Ok, para hacer la cola vamos a tejerla en color beige. Y vamos a hacer 2 cadenas y tejo 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Y tejo de la vuelta 2 y 3 punto por punto. Son 6 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Ok, empujo y cierro con un punto deslizado.
Subo con una cadena y tejo punto por punto. En la vuelta 4 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento, 3 veces. Y nos da un total de 9 puntos bajos. Ok. Lo tejo. Ay, bueno, ya terminé. Espérame que estoy viendo el dibujo. Luego de la vuelta 5 a las 6, 5 y 6 voy a tejer punto por punto. ¿Saben qué? Que sea hasta la vuelta 5 y 6. No, ¿saben qué? La voy a dejar de las 5 a la 8, ¿ok? Lo tejo y regreso. De la vuelta 5 a la 8, punto por punto, son 9 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 3 veces, y me va a dar un total de 15 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, así. Ya voy en el último. Entonces, y voy a tejer así. En la vuelta 11, no, la vuelta 10. En la vuelta 10 voy a tejer 3 puntos bajos, un aumento, 3 veces, y me va a dar un total de 15 puntos bajos. Lo tejo y regreso. No, pues ya voy a terminarlo. A ver, 1, 2, 3 y el aumento. ¿Ok? Entonces, de la vuelta 11 a la 16, vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Punto por punto. Ok, en la vuelta 17 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 3 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 18 y 19 vamos a tejer punto por punto. ¿Sale? Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 20 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces, y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok. En la vuelta 21 vamos a tejer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces, y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale?
En la vuelta 22 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. 3, 4 y el aumento. Lo tejo y me va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. Vamos a rematar y dejamos estambre para unirlo al cuerpo. Entonces, miren, voy a hacer esto en la parte de atrás del muñeco. Voy a pegar la cola y lo voy a pegar en la 2, 4, 5, entre las 5 y las 6 del centro de aquí abajo para acá. Cuento y vamos a hacer esto y la voy a centrar. Centro la cola para que quede en medio. Ok. Iba a rellenarlo un poquitito más. Espérenme. Nada más para darle la forma. Ahí está. Ahí. Entonces, espérenme, así. Lo voy pegando y regreso. Ok. Ok, miren, ya quedó. Y entonces vamos a pegar las 4 bolitas aquí. Le pongo silicón y pego una, dos, tres, y 4. Lo voy a dejar secar mientras hacemos el gorrito que, o bueno, como gorrito que lleva adelante, ¿ok? Ahí la llevamos, vamos bien. Ya va quedando, lo dejo boca abajo y vamos a empezar el gorrito. Ok, vamos a comenzar con el color verde y vamos a hacer lo mismo que haga ahorita, pero en color beige, ¿ok? Solo que creo que vamos a hacer, no, 2 vueltas menos, pero vamos a ver. Hacemos 2 cadenas y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado y en la segunda vuelta hago una cadena y hago un aumento en cada punto. ¿Sale? Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y me da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer una cadena,
3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, así. En la vuelta 6 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. 3, 4 y el aumento. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 voy a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento, 4, 5 y el aumento. Y nos da 6 veces, lo vamos a tejer 6 veces. Y nos da un total de 42 puntos bajos. 5 y el aumento 6. No son 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. De la vuelta 9 y 10 voy a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Dejen marco. Yo sé, me van a decir, pero ya nomás son las 2 últimas vueltas. Pero es que, ay, no soy. Entonces, vamos a tejer lo mismo, pero las 2 últimas vueltas no las vamos a tejer. ¿Ok? Vamos a tejer lo mismo en el color beige, pero sí, de la vuelta 1 a la 8. ¿Ok? Y vemos cómo va quedando. Entonces, lo tejo y regreso. Porque es que estaba pensando unirlo, pero voy a ver cómo le hago. ¿Sale? Entonces, terminamos estas 2 vueltas. Rematamos dejando estambre. Y la beige la hacemos de la vuelta 1 a la 8. No rematen para ver si queda así o le agrego algo más. ¿Sale? Ok. Sí lo hice nada más hasta la vuelta 8. 2, 4, 6, 8. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a unir las 2 tapitas. Si lo quieres más grandecito, en la vuelta 9 vas a hacer 7 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y recorres las 2 vueltas. Van a ser la vuelta 10 y 11. Pero es solamente si lo ves muy pequeño el gorrito. Entonces, miren, lo pongo así. Este está al derecho y este también está al derecho. Entonces, agarro y empiezo a unir cadena por cadena. ¿Ok? Pero de la orilla. Sé que no va a quedar muy embonado porque voy a rellenar. Relleno más o menos. No mucho, solamente para que le dé forma en la parte de arriba. Y entonces voy a seguir cerrando. ¿Ok? Lo hago
y regreso. ¿Sale? Ok, miren, ya quedó. Entonces, vamos a pegarlo así. Ok, miren, voy a pegar con silicón líquido las 3 primeras vueltas, o que sean 4. Ahí está. Y lo voy a pegar a la cabeza. Así. Lo dejo secarse mientras hacemos un adornito que tiene en color rosa. O sea, en que empezamos con negro. Y vamos a hacer esto. Ay, ya hasta había guardado el gancho. Vamos a empezar con 2 cadenas y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. Bueno, antes de cerrar la vuelta, corto y metemos color rosa, ya saben. Doblamos la punta, cierro la vuelta, hago un amarre con el negro y el rosa. Así. Y subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejemos y rematamos. ¿Ok? Entonces, lo tejo así. Y ya. Y voy a rematar. Estos los voy a cortar un poquito, no al ras, porque no los voy a hacer al ras. Y lo voy a esconder. Clavo la aguja y lo paso por el color rosa. Así. Y luego ensarto. Así. Y ya quedó. Ya quedó el adornito y va pegado al gorrito. Ok, miren. Va aquí. Y lo voy a pegar con silicón líquido. Ay, espérenme que ya me embarré. A ver. Ahí está. Entonces, le voy a poner silicón a la pieza. Y lo pongo en este extremo. Ok. Ahí está. Y entonces ya quedó. Ok, ya quedó. Mide 27 centímetros de alto. Se llama Brelom. Brelom, me parece que es. Espero que te guste, Yuri. Tú que fuiste la que me lo pidió. No es la misma chica de la otra vez. La otra chica era Yuli y esta es Yuri. Porque no digan que hay preferencia, que porque nada más le hago a una chica, pero no coincidieron los nombres. No sé por qué, pero coincidieron. Espero que les guste. Es de la familia de los Pokémon y es mi versión del Brelom. Brelom. Espero que lo esté diciendo muy bien.
Espero que me regales una manita arriba, un lindo comentario y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Ojalá mis tutoriales te convenzan a que te suscribas y nos vemos en el próximo tutorial. ¿Sale? Nos vemos.